El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie en el libro o la carta de Pablo a los Efesios, y han sido unas cuantas semanas que hemos hecho una pausa. Realmente yo estaba extrañando poder estar aquí con ustedes y poder seguir con esta serie de mensajes desde Efesios, y realmente ha sido también una oportunidad para reflexionar desde mi parte y ver el valor que tiene la predicación en la iglesia. La predicación es la principal forma en cómo un pastor puede pastorear a la iglesia. Hay otras formas y hay otras maneras que son importantes, que son necesarias, como pasar tiempo juntos, como el tiempo de la consejería, pero hay una tarea que es fundamental, hay una tarea que es primordial, que es la forma en cómo podemos tener comunión, cómo podemos tener edificación y cómo un pastor puede aconsejar a la congregación y pastorear realmente la congregación, y es a través de la predicación. Pero además de eso, yo he podido percibir en mi propia vida que la predicación es algo de bendición para mí, es una protección para mi alma, para mi mente, y le doy gracias al Señor porque realmente es un regalo y una gracia inmerecida. Así que es una bendición poder estar aquí nuevamente, y vamos a continuar con Efesios y vamos a estar en el versículo 10. Y saben que tenemos un contexto. Pablo ha estado hablándonos de todas las bendiciones que tienen aquellos que han sido escogidos por el Padre y que ahora son redimidos por el Hijo y que finalmente serán sellados por el Espíritu, según lo que estamos viendo en el relato de Efesios. Y en el versículo 10 dice lo siguiente: con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Él. Oremos y pidámosle al Señor que abra nuestros ojos espirituales para comprender su palabra el día de hoy. Padre, te doy gracias una vez más por este día, por el regalo hermoso de poder estudiar tu palabra, Señor. Porque tu palabra es como una fuente de agua que nos limpia, que nos purifica, Señor, que nos protege y que nos guarda. Señor, es una gracia poder ser expuestos a la bendición de tu palabra. Te pido que el día de hoy permitas que nuestros ojos espirituales sean abiertos para comprender las profundidades de tu verdad, para comprender, Señor, los planes que tú tienes también hacia el futuro, y que no nos has dejado, Señor, sin una guía, sino que tenemos dirección. Te pido por favor que el día de hoy nos bendigas, nos guíes, que edifiques a tu pueblo, que nos santifiques, pero también que salves personas, Señor, que aún están bajo la corriente de este mundo, que están bajo la influencia del príncipe de las tinieblas, y que sea tu voluntad, por favor, traer libertad el día de hoy, y que personas que están cautivas a Satanás puedan pasar a ser parte del reino de tu Hijo Jesucristo. Te pido que nos guíes y te pido que me ayudes, Señor. Amén. Muy bien, Efesios capítulo 1, el versículo 10. Es un texto que tal vez hemos leído muchas veces porque leemos Efesios 1:10 y aún en los comentarios uno puede leer algunas cosas, pero a veces no hay mucha profundidad acerca de qué significa este pasaje. Y a medida que fui estudiándolo durante la semana, vi que había mucho más de lo que se ve inicialmente. Pero podemos tener un poco de contexto entendiendo dónde está ubicado Efesios 1:10. Y ustedes saben que Dios, a través de Pablo, nos ha estado revelando todas las bendiciones que reciben los cristianos. Aquellos que han sido escogidos por Dios reciben como una catarata de bendiciones. Es como una fuente inagotable. Y Pablo comienza esa frase ahí en el versículo 3 y continúa diciendo: todo lo que los cristianos reciben, todo lo que los hijos de Dios recibimos como herencia por ser hijos de Dios. Y por ejemplo, miren el versículo 3. Ahí habla de que el Padre ha derramado toda clase de bendiciones desde los lugares celestiales. Todo tipo de bendiciones espirituales. Aún bendiciones que ni siquiera podemos comprender. Bendiciones que van más allá de nuestra capacidad. Pero toda clase de bendición ha sido derramada sobre los hijos de Dios desde los lugares celestiales. Y en el versículo 4 se nos habla de que hemos recibido bendición, la bendición de la elección por gracia, y esta es una bendición por gracia que ha sido dada antes de la fundación del mundo.
Antes de que el mundo existiera, antes de que Adán y Eva pecaran, Dios ya había decidido bendecir a aquellos que serían sus hijos. Así que es una elección de pura gracia. No está basada esta bendición en lo que alguien puede hacer o alguien puede ganar esa bendición de Dios. Realmente toda la bendición de Dios, de principio a fin, es por pura gracia. Él lo decidió aún antes de que usted naciera, aún antes de que este mundo existiera. Eso es de lo que habla el versículo 4 cuando dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Qué más dice el versículo 4? Habla también de un propósito que Él tiene con estas bendiciones. Y era formar un pueblo, una familia de hijos de Dios que fueran santos, puros y sin mancha. Esta es otra de las bendiciones que hemos estado enfatizando, y es que Dios, cuando salva a alguien, no solamente le regala beneficios espirituales y le perdona los pecados, sino que Dios le dice, mira, ahora tú también vas a ser limpio de esos pecados que estabas esclavo antes, vas a ser libre de la esclavitud del pecado. Y eso es uno de los regalos más hermosos de la salvación. No solamente tenemos perdón de nuestros pecados, sino que tenemos libertad de la esclavitud del pecado. Es un regalo hermoso. Él nos ha dado santificación, como enfatiza el versículo 4. Ahora miren el versículo 5. Dice que Él nos ha predestinado para adopción. Y esto lo hace por su beneplácito. Y miren, la adopción es una de las doctrinas más hermosas de la vida cristiana. A veces pensamos en la justificación, que es una bendición. Hablamos de la redención, que es un gran regalo. Hablamos del nuevo nacimiento, y todos estos son doctrinas hermosas y todas están interconectadas. Pero sin la doctrina de la adopción estaríamos perdiendo un elemento que es fundamental, y es que Dios no solamente está declarándonos justos, no solamente nos está dando una nueva naturaleza, sino que Dios está diciendo, yo quiero que esos que yo he purificado, esos que yo he declarado justos, sean ahora mis hijos, que pertenezcan a mi familia. Sin la doctrina de la adopción, perderíamos ese elemento de relación. Sería simplemente un juez que dice, estás libre, ya no tienes que pagar por tu condena. Pero el Evangelio no solamente declara libertad jurídica, sino que dice, yo quiero adoptar a esos que yo he limpiado, que he purificado. El Señor dice, yo quiero que sean mis hijos. Y eso es hermoso, y es lo que habla el versículo 5. Si ustedes miran el versículo 6, nos habla del propósito de todas estas bendiciones. ¿Cuál es el propósito de que Dios nos bendiga de esta manera? ¿Cuál es el propósito de que ustedes y yo seamos perdonados y recibamos tantas bendiciones? Hay un propósito en específico, y es que usted y yo por la eternidad estemos agradecidos con Dios y estemos alabándolo. Por supuesto, desde este momento que somos salvos, y por la eternidad estar alabando a Dios. Miren lo que dice el versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Ayer estaba leyendo una cita, no recuerdo el autor exactamente, pero él decía que cuando esté en el cielo iba a haber varias cosas que lo iban a sorprender. Y vamos a ver si me acuerdo bien cómo era la cita. Pero lo que decía era algo más o menos así: me voy a sorprender de que algunas personas están en el cielo. Que iba a haber algunos, iba a quedar sorprendido como, uy, este está acá. Y bueno, la única razón fue porque ese creyó, ¿cierto? Pero también dice que se iba a sorprender porque algunos que él pensaba que iban a estar ahí, no los iba a ver. Porque aquí parecía que eran creyentes, y eso se le iba a causar sorpresa. Pero también él termina diciendo, pero algo que me va a sorprender eternamente es que yo mismo esté ahí. ¿Por qué? Porque solamente por su gracia sabemos y tenemos confianza de que somos perdonados y que estaremos en la eternidad haciendo parte del reino de los cielos. Pero siempre vamos a estar por la eternidad asombrados de que estamos allí solamente por gracia. Nunca nadie va a poder jactarse y decir, estoy acá en el reino de los cielos por lo bien que lo hice durante el tiempo que estuve viviendo en la tierra. No es así, todo es por su gracia. El versículo 7, por ejemplo, que enfatiza que somos libres de la culpa por nuestros pecados. Hemos sido redimidos, y eso significa que somos perdonados y libres de nuestros pecados. Y el versículo 8 y 9 hablan de la iluminación
para entender el misterio del Evangelio, que como lo vimos la última vez que estuvimos estudiando, hablamos de esa iluminación para entender el misterio de que ahora no hay división entre gentiles y judíos, de que la salvación está dispuesta para todas las personas sin importar su nacionalidad, que como lo vimos la última vez era un misterio para ellos, pero el Señor lo había revelado. Ya para nosotros, digamos, es algo entendible, ya que colombianos están siendo salvos. No es tan misterioso para nosotros, pero en los tiempos de los apóstoles era realmente algo increíble. Y aquí es donde llegamos al texto el día de hoy. Todo esto que hemos hablado y todo lo que continuará diciendo Pablo solamente puede ser recibido en Jesucristo. Fuera de Cristo no se puede obtener nada. Realmente lo que puede obtener alguien fuera de Cristo es condenación, pero en Cristo todas estas bendiciones que les he narrado están garantizadas. Y ahí es donde llegamos al contexto, versículo 10. Con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y miren, ahí en el versículo 9 Pablo está hablando del misterio del Evangelio, donde Jesucristo se había propuesto redimir a todas las personas, sin importar si fueran judíos o gentiles, aquellos que fueran sus elegidos, sin importar la nacionalidad. Y aquí luego está hablando de que se ha abierto completamente el misterio para que podamos entender que la salvación que Dios ofrece está dispuesta para todo. Pero en el versículo 10 continúa diciendo que todo tipo de barrera va a desaparecer. No solamente la barrera entre judíos y gentiles, sino que Jesucristo al final de los tiempos va a reunir todas las cosas en sí mismo. Toda autoridad va a ser dada a Él y todo va a ser reunido. No solamente autoridad entre judíos y gentiles, sino autoridad entre lo que está en la tierra y lo que está en los cielos. Todo bajo una misma autoridad, que es Jesucristo. El argumento de Pablo, cuando llega al versículo 10, es que el propósito de Dios no solamente es reunir un solo pueblo de todas las naciones, sino reunir todo lo que existe bajo un gobierno en este universo. Y vamos a ver esto en detalle. Miren el versículo 10, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Y miremos esa primera expresión que aparece ahí, con miras a una buena administración. Y aquí cuando está hablando de administración está hablando de que Dios es un administrador de todo lo que sucede. Él es el soberano del universo. Todo lo que está pasando en la historia de la humanidad hace parte de la administración de Dios. Otra manera de hablar de la administración de Dios es la dispensación de Dios. Él administra todo lo que sucede. Él es el soberano. Nada de lo que ha pasado en la historia de la humanidad ha sido por sorpresa. Nada le ha tomado por sorpresa. Dios no está como creando el universo como algunos piensan y luego como que le dio cuerda y lo dejó ahí a ver qué pasaba. No, sino que Dios administra los tiempos. Dios es quien pone y quien quita reyes. Y si pensáramos no solamente de manera general y grande, sino en su propia vida, quien ha determinado todo, quien ha estado al control de su vida, es Dios. Él es el administrador. Y aquí está hablando que con miras a una buena administración, hablando del plan general de Dios, pero en específico aquí refiriéndose también al plan de salvación. Y miren lo que dice, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Y esa expresión que aparece ahí de el cumplimiento de los tiempos, está hablando de que, si lo pusiéramos en nuestros términos, es como si Dios tuviera una agenda. Hay ciertos planes que Dios ha determinado desde antes de la fundación del mundo que se van cumpliendo a cabalidad según la agenda de Dios. Y por ejemplo, uno de las expresiones donde aparece esto del cumplimiento de los tiempos es por ejemplo cuando fue la primera venida. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Jesucristo vino en la encarnación. Estaba en la agenda de Dios que eso iba a suceder. Y no sucedió ni antes ni sucedió después, sino que sucedió en el momento adecuado. Y estamos hablando de los planes generales de Dios de su salvación, pero también yo quiero que ustedes puedan aplicarlo a sus propias vidas. Cada cosa que está sucediendo en su vida, en este momento, sea algo que sea agradable o que sea difícil,
hace parte de la agenda detallada de Dios para su vida. Él es el administrador de su vida. Él es el que está al control. Y si no comprendemos eso, va a ser muy difícil afrontar las situaciones de esta vida, pensando que tal vez estamos a la deriva, o a veces cuando estamos en momento de dificultad, venimos delante de Dios y decimos: Señor, ¿por qué te has olvidado? ¿O por qué no me estás mirando? ¿O por qué estás alejado de mí? Pero realmente eso no es lo que está sucediendo. Él es un buen administrador y está dirigiendo cada cosa. Si está dirigiendo las cosas más grandes, por supuesto puede dirigir las cosas más pequeñas de cada una de nuestras vidas. Miren lo que dice: con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Vayan a Gálatas capítulo 4, el versículo 4, porque allá hay una frase similar, conectada con lo que acabo de mencionar de la primera venida. Miren Gálatas 4:4. Pero cuando vino, solamente tienen que ir unas páginas atrás de sus Biblias. Si está buscando en el Antiguo Testamento, está perdido. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Está diciendo acá que cuando vino el momento indicado que Él había determinado, entonces el Señor Jesucristo vino por primera vez. Y una frase muy similar es la que está sucediendo ahí en Efesios 1:10. El punto, una vez más, es enfatizar que Dios es el soberano administrador, que las cosas pasan solamente bajo su control soberano. Cada movimiento está marcado en la agenda de Dios y cuando llega el momento adecuado, Él ejecuta su plan. Ahora vayan a Efesios 1:10. Hay una pequeña diferencia, para los que están estudiando en Semdex ya la identificaron. En Gálatas 4:4 dice el cumplimiento del tiempo, mientras que en Efesios 1:10 dice el cumplimiento de los tiempos. Y eso podría ser una referencia al final de los tiempos. Cuando se cumple el tiempo, pero cuando se cumplen los tiempos, hablando de las diferentes sesiones de esta era de la iglesia, entonces está refiriéndose al final de los tiempos, ¿sí? Cuando viene el cumplimiento de los tiempos, está hablando del final, indicando el momento en que Jesucristo reunirá bajo su dominio todas las cosas. Cuando venga el cumplimiento de los tiempos, Jesús vendrá y tomará su iglesia, ejecutará sus juicios y establecerá su reino sobre esta tierra. Aquí entonces, si ustedes pueden irse dando cuenta, estamos hablando del periodo final, de lo que hablamos comúnmente como escatología, cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez y establezca su reino sobre esta tierra y finalmente establezca los nuevos cielos y la nueva tierra, como leímos hace unos minutos en Apocalipsis 20 y 21. ¿Qué sucederá entonces en el cumplimiento de los tiempos? Aquí se está hablando de que Dios es un buen administrador y que va a cumplir algo al final de los tiempos. Pero ¿qué es lo que sucederá? Respuesta: Dios reunirá todas las cosas en Cristo. Dios resumirá todas las cosas en Cristo. ¿Qué significa esto? Dios pondrá todo en orden. Algunas veces usted está viendo que esto se está saliendo de control. Usted está viendo que las situaciones de este planeta cada vez van peor, que las cosas en la política no se están poniendo bien, que las cosas en la economía no están bien, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Y usted piensa que tal vez esto no va a tener solución, pero lo que dice Dios, y lo repite desde el Antiguo Testamento, es que al final el Señor Jesucristo reunirá todas las cosas, y eso habla de poner todas las cosas en orden. Un día Jesucristo pondrá todo en orden. No solamente será la cabeza suprema sobre judíos y gentiles, sino que todo lo que existe en este universo, sea visible o invisible, esté en los cielos o esté en la tierra, estará bajo el gobierno de Jesucristo. Y esto es muy importante, porque hay personas que niegan la idea de que Jesucristo va a establecer un reino sobre esta tierra, donde Él va a ser el gobernante físico, y aún las naciones de la tierra le adorarán. Pero esto es un error muy serio, porque el Antiguo Testamento ha prometido una y otra vez esa expectativa de un Mesías que gobernaría sobre este mundo. Luego tendremos los cielos
los nuevos cielos y la nueva tierra, pero hay un cumplimiento que se tiene que dar, y es que el Mesías gobierne. Es más, ustedes recuerdan que aún después de la resurrección, los apóstoles le siguen preguntando a Jesucristo: ¿cuándo vas a establecer el reino? Porque algunos dicen: no, después de la cruz y la resurrección ya, ese fue el establecimiento del reino. Pero los apóstoles, los discípulos, le preguntan a Jesús: ¿cuándo establecerás el reino? ¿Y qué le contesta a Jesús? Necios, ¿no vieron que ya lo establecí espiritualmente? ¿Esa es la respuesta de Jesús? No, les dice: no corresponde a ustedes conocer eso en este momento, hablando de que habría un momento donde Él establecería un reino literal, físico sobre esta tierra. ¿Qué sucederá entonces? El Señor Jesucristo reunirá todo, visible o invisible, bajo su gobierno. Miren el versículo 10: con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Qué es lo que va a hacer? Reunir todas las cosas en Cristo. Y miren esa expresión que aparece ahí. Cuando dice reunir, no aparece en nuestras traducciones en español, pero el término completo lo que está diciendo es reunir de nuevo. Reunir de nuevo. Y eso es muy importante, porque ¿qué está hablando? Está diciendo un gobierno que había sobre este mundo. Parece que por algún momento pasó algo que ustedes ya se imaginan qué fue lo que sucedió en Génesis 3, pero luego vendrá nuevamente a reunir todo de nuevo. Ese gobierno nuevamente de Jesucristo, de Dios sobre todas las cosas. Reunir todas las cosas en Cristo. Y miren, la palabra reunir que aparece ahí es muy interesante porque se utiliza en otros contextos para hablar de resumir. Ustedes, por ejemplo, cuando hay múltiples ideas en un argumento, algo que uno hace es resumir las ideas. Si hay muchos conceptos para resumir en un solo argumento, pues se puntualiza algo. Y ese es el término que se está utilizando aquí. Está diciendo que Jesucristo resumirá todas las cosas, organizará todas las cosas. Todo lo que está disperso, Él lo pondrá en orden como un argumento completo. Es más, ese término aparece en Romanos 13:9. Vayan ahí. Si quieren un poco de contexto, desde el versículo 8 Pablo está hablando de los mandamientos y dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Y luego el versículo 9, que es donde aparece esta misma palabra de resumir, de reunir. Miren lo que dice el versículo 9: porque esto es: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué está haciendo aquí? Pablo dice que hay múltiples mandamientos, pero si lo quieres resumir, si quieres poner todo en orden, es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por supuesto, aquí está utilizado en otro contexto la palabra, pero ese es el punto. Jesucristo pondrá todas las cosas que están aparte y las pondrá en orden, unificadas. Al final de los tiempos, todas las cosas serán resumidas en Cristo. Todas las cosas dispersas de este universo serán reunidas en Cristo en un orden perfecto. El caos que vemos hoy en día, un día desaparecerá, porque Jesucristo gobernará, reunirá todas las cosas. Juan Calvino explicó este versículo de la siguiente manera, y lo cito: el significado me parece ser que fuera de Cristo todas las cosas estaban desordenadas, y que a través de Él han sido restauradas al orden. En verdad, fuera de Cristo, ¿qué podemos recibir de este mundo sino puras ruinas? Estamos alejados de Dios por el pecado. ¿Y cómo no tendríamos entonces todos un aspecto roto y destrozado? La condición propia de las criaturas es mantenerse cerca de Dios, y tal reunión podría devolvernos el orden regular. ¿Qué es lo que va a pasar con la reunión de Cristo? Poner todo en orden. Todo lo que está manchado por el pecado, toda la rebelión de este mundo, poner las cosas en orden. Y aquí hay algo que podemos aplicar directamente a nuestras vidas hoy en día. Al final el Señor Jesucristo pondrá todo en orden. Todos los que están rebeldes un día van a tener que doblegarse ante Jesucristo. Él va a poner todo en orden. Pero yo creo que la aplicación es clara para aquellos que ya están en Cristo hoy en día. Las cosas tienen que ponerse en orden en aquellos que ya están bajo la sujeción de Cristo.
Él va a hacer eso al final, con todo lo que está disperso aún. Pero se supone que aquellos que ya están en Cristo tienen que empezar a alinearse y ordenarse según los parámetros de Dios. Miren, después de la caída, el pecado entró y la destrucción entró a este mundo y entró el caos y el desorden. El desorden y la destrucción se apoderó de todo. La rebeldía en contra de Dios causa todo el caos que tenemos. Pero Dios ha establecido un plan para que lo que el primer Adán desordenó, Jesucristo lo reúna al final de los tiempos y lo organice completamente para su gloria, para su exaltación. Jonathan Edwards lo dijo de la siguiente manera: este mundo es un lugar oscuro y sin Cristo, y por lo tanto seguirá en oscuridad hasta que Él venga y establezca su reino de gloria. Es una expectativa futura. Y yo sé que algunos pueden empezar a tener preguntas, pero ¿cómo así? ¿Jesucristo ya no está reinando? ¿O Jesucristo no ha sido siempre el que gobierna sobre todo? Voy a contestar esas preguntas en unos momentos. ¿Qué significa esto? ¿Cómo así que Jesús llegará a ser el rey? ¿Cómo así que Jesús llegará a gobernar sobre todo? ¿Acaso Jesús no gobierna ya sobre todo? Los teólogos están ahí como, va a ser algo establecido en el futuro, pero ¿Jesucristo gobierna hoy en día? ¿Dios es el gobernante y el soberano sobre todo? ¿Sí? Pero parece que hay algunas cosas en desorden que se necesitan restablecer también. Bueno, tenemos que contestar y tratar de resolver estas inquietudes. Miren, afirmamos varias cosas. Afirmamos que Dios siempre, eternamente, es el Rey soberano sobre todo lo que existe. Él nunca ha dejado de gobernar. Él es el Rey sobre todo lo que existe, sobre lo visible o invisible, sobre lo que está en los cielos y en la tierra. Jesucristo, que es Dios mismo, es el Señor eterno. Él gobierna. Pero aquí tenemos que aclarar algo que la Biblia también enseña. Al mismo tiempo, con todo el desarrollo del plan de salvación, Dios ha decidido soberanamente que el pecado entrara en este mundo y causara estragos. Eso también es una realidad, la Biblia lo enseña. Sin Dios ser nunca el autor del mal, Dios ha determinado que el mal haga parte de esta realidad para cumplir con sus propósitos mayores. Recuerden que lo hemos hablado en otras ocasiones. El mal entró, el pecado entró y rebeldes fueron afectados por el pecado, pero esos rebeldes son redimidos por la gracia de Dios. Dios tiene un plan mayor, nos quería mostrar su gracia, lo que es salvar a rebeldes en contra de Él. Así que Él es soberano sobre todo, pero Dios en la Biblia nunca es presentado como el autor del mal, aunque Él es soberano sobre todo lo que sucede. La Biblia enseña también que a Satanás y a sus demonios se les ha dado cierta libertad y aún podría ir más allá, cierta autoridad. Vayan a Job capítulo 1. Y aquí, como dijo Michael esta mañana, hay ciertas complejidades y en nuestra mente necesitamos trabajar y pedir al Señor que nos permita entender. Dios es soberano, pero Él ha determinado soberanamente que el mal sucediera en este planeta y que Satanás tuviera cierta libertad y autoridad, pero Dios sigue siendo soberano. Job 1:12, ¿recuerdan el contexto ahí en Job 1? Satanás va a atacar a Job, pero primero, si ustedes tienen todo el contexto, saben que el que llama la atención de Job es Dios mismo. ¿No has notado a mi hijo que es fiel? ¿Sí? Satanás, ¿qué es lo que dice? Estoy resumiendo el argumento, pero Satanás dice, ¿sabes por qué Job es fiel? Porque tú lo tienes protegido, porque tú lo tienes guardado, y por eso Job es fiel, por eso Job tiene fe. Pero si tú le quitas la protección, Satanás dice, si yo lo ataco, él va a blasfemar en tu propia cara. Y miren, el libro de Job es hermoso, no puedo entrar ahí ni predicar Job ahorita, pero ¿cuál es el punto de Job? El Señor lo que va a probar es la fe de uno de mis hijos es indestructible. Satanás puede venir con toda su fuerza y jamás uno de mis hijos que tiene fe en mí, su fe va a desaparecer. Pero el punto ahí en Job 1
también que quiero enfatizar en este momento es que Satanás, aunque tiene cierta autoridad, aunque pueda hacer cierto mal, su autoridad y su acción siempre está aún bajo la soberanía de Dios. No puede hacer nada más allá de lo que Dios en su gobierno supremo le permita hacer. Miren Job 1:12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene, hablando de Job, está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. ¿Qué estaba diciendo? ¿Sabes qué? Quítale todas sus posesiones, quítale todo lo de él, pero no lo toques a él. Satanás no puede hacer nada más allá de lo que el gobierno soberano de Dios le habilite a hacer. Luego vayan a Job capítulo 2, el versículo 2. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra, de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Versículo 4. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Versículo 6. Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Un siguiente nivel. No solamente quítale sus posesiones, no solamente quítate lo que más quiere alrededor, sino que ahora puedes tocar su salud, pero que no muera. Satanás tiene cierto grado de operación en este mundo, pero siempre hay un Dios soberano que gobierna sobre todo lo que sucede. Pero hay una cierta autoridad que Satanás tiene sobre este mundo. Hay una cierta influencia, y es una influencia muy grande sobre este mundo. Se llama el sistema de este mundo, la corriente de este mundo, que es una idea de maldad, de daño sobre todo lo que sucede, del pecado que se desparrama por todo este planeta Tierra. Y esa autoridad la tiene Satanás y hace parte de lo que Dios ha determinado. Y alguien podría decir: bueno, pero ese caso de Job es como un caso por allá, un versículo raro en el Antiguo Testamento que no sabemos bien qué significa. Miren, lo mismo sucedió con la tentación de Pedro en el Nuevo Testamento. Vayan a Lucas capítulo 22. Lucas 22 del 31 al 32. Algo muy similar a la situación de Job pasó con Pedro. Lucas 22 del 31 al 32 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ahí lo que está diciendo literalmente es para sacudirlos violentamente. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Qué tremendo esta situación de Pedro, porque ¿qué hubiéramos esperado nosotros? Hubiéramos querido que contestara. Satanás está viniendo y está diciendo: ¿sabes qué, Pedro? Simón, en aquel momento, Satanás te está pidiendo para sacudirte violentamente. Y hubiéramos dicho: no, pues la respuesta adecuada era: no toques al líder de los 12. No te atrevas, Satanás. ¿Saben qué dijo el Señor? Le autoricé que te sacudiera violentamente, pero he pedido para que tu fe no falte, para que tu fe sea igual de fuerte como la de todos mis hijos fieles a lo largo de la historia. Que así Satanás los sacuda violentamente, jamás se van a devolver de amarme y adorarme. Y esa es la promesa que tenemos todos los hijos de Dios, que aunque aún venga violencia extrema de las entidades oscuras, aún aunque nuestra fe a veces parezca una llamita que se va a apagar, el Señor dice que si esa fe es verdadera, Él la sostiene hasta el final. Y nuestra confianza no está puesta en nosotros, que es una fe tan débil, que somos tan débiles en nosotros, sino que está en Él, que sostiene a sus hijos. Y Satanás, claro que tiene una operación grande en este planeta, y tenemos que estar atentos, y vamos a verlo más adelante qué es lo que hace. Pero tenemos que entender que el soberano, el que sostiene a sus hijos, es Dios mismo, y Él es poderoso. Dios es el gobernante supremo del universo,
pero de manera controlada, Satanás tiene un dominio parcial sobre este planeta. Lo repito, Dios es el gobernante supremo del universo, pero de manera parcial Satanás tiene un dominio, una autoridad sobre este planeta. En el cumplimiento de los tiempos, ese dominio parcial de Satanás será removido. Y todo será reunido ¿bajo qué? Bajo la autoridad de Cristo. Es lo que nos está diciendo Efesios 1:10. De eso es de lo que nos está hablando. Pero mientras el cumplimiento de los tiempos llega, hay un dominio rebelde en este mundo. Les leo algunos pasajes. Juan 12:31. Ya está aquí el juicio de este mundo, y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Juan 14:30. No hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él no tiene nada en mí. El príncipe de este mundo, uno de los términos para darle a Satanás, y hablando ahí de su dominio, de cierta autoridad que tiene, el príncipe de este mundo, el príncipe del sistema de este mundo, quien gobierna. Y miren, esto no es mucho misterio. Miren lo que está pasando en este planeta Tierra. ¿Quién es el que gobierna? ¿Quién es el que dirige todo lo que está sucediendo? ¿Quién es el que dirige gobiernos corruptos, malvados, que meten daño en las sociedades, que destruyen todo lo que tiene que ver con Dios? Pues es Satanás. ¿Y saben qué es lo más triste? Personas que dicen que son seguidoras de Jesucristo, pero tienen como su Mesías a gobernantes de este mundo y no se dan cuenta porque están ciegos todavía. Segunda de Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. No solamente se le llama el príncipe de este mundo, sino que el Dios de este siglo. Y aquí no está diciendo Pablo que hay otro Dios, sino que está hablando de que este mundo trata a Satanás como ¿qué? Como su Dios. Siguen sus ideales, siguen sus pensamientos, se entregan a fidelidad completa a su filosofía. Tal vez no dicen Satanás es mi Dios, pero la manera en que viven, las formas como viven, lo que defienden y la manera en que piensan muestran quién es su Dios. Él es el Dios de este siglo. Por supuesto es un Dios con minúscula, porque no es un Dios verdadero. Cega el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo es una forma de referirse también al dominio que Satanás tiene sobre este mundo. Las metas de las personas, ¿cuáles son? Piensen en todas las personas incrédulas que usted conoce. ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son los ideales? O sabe que no se vaya tan lejos. Piensen cuáles eran sus metas antes de venir a Cristo. ¿Cuáles eran sus ideales? Vanos, necios. El sistema educativo de este mundo, ¿controlado por quién? Por el Dios de este siglo. Los ideales, los sueños, el arte, la filosofía, todo tiene gran influencia del Dios de este siglo. Se le llama Dios porque las personas viven para Él y para sus ideales. Vayan a Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ese es el versículo 1. El versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Otra referencia, el príncipe de la potestad del aire, una referencia a Satanás. ¿Y por qué habla de la potestad del aire? Bueno, hablando de las regiones celestiales, el área de movimiento, el lugar espiritual por donde se mueve Satanás y sus demonios. Él es el príncipe también de esas regiones celestes, como aparece también en Efesios más adelante. Ahí están. ¿Qué más pasajes hablan de esta realidad? Colosenses 1:12. Con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre.
Otra forma de hablar de este sistema de gobierno es de las tinieblas. Una persona que está fuera de Cristo está en el reino de las tinieblas. Y cuando el Señor lo salva, le abre los ojos, pasa al reino de la luz, al reino de Jesucristo. Es salvado, es rescatado, es purificado, pero todos nacemos bajo la esclavitud a Satanás. La Biblia dice que todos nacemos como hijos de Satanás. La única forma de salir de ahí es que Jesucristo nos libere, nos redima. Segunda de Timoteo 2:26, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Mantiene en cautiverio, engaña. Ahí en Timoteo está hablando de persuadir a otros para que puedan salir del engaño que Satanás trae. Y primera de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Ese es el sistema de este mundo. No más prenda usted una emisora y escuche las canciones, y usted se va a dar cuenta que quién es el que está inspirando esas canciones. Lo triste y lamentable es que hay personas que dicen, yo pertenezco al reino de la luz, pero ¿saben qué? Canto y disfruto las mismas canciones del reino de Satanás. Yo pertenezco al reino de la luz, pero realmente mis ideales, las personas que yo admiro, la filosofía política que tengo y económica, toda está inspirada por el sistema de este mundo, la corriente de este mundo. Miren, a veces la gente tiene muchas inquietudes, como, ¿cómo sé si soy cristiano o no? Pues mire cuál es la corriente que usted sigue, cuál es la corriente por la que lo está llevando, cuál es la dirección hacia la que está yendo. Hay personas que están caminando completamente opuesto a los caminos de Dios, y sin embargo piensan que están dirigiéndose al cielo. Si su dirección en este momento de vida no es hacia a las cosas de Dios, por supuesto su dirección no es hacia el cielo. Es muy fácil, es mirar su vida. ¿Cómo toma usted decisiones? ¿Cómo está usted viviendo su vida? Pues esa es una muestra de qué corriente está siguiendo usted, qué corriente lo está llevando. Y por supuesto, cuál va a ser el final, a donde lo lleva esa corriente. Resumiendo el argumento, ¿cierto? Como lo que va a hacer Cristo al final, resumir todo. Bueno, hay muchas cosas acá. Pongamos el argumento junto. Dios es el soberano rey del universo, pero en su sabiduría y con miras de cumplir sus propósitos superiores, ha permitido que Satanás tenga una operación de dominio sobre este mundo. Controlado, pero él tiene cierta autoridad, y lo vemos con lo que sucede con los seres humanos fuera de Cristo. Esto significa que en general este planeta Tierra está dominado por la influencia satánica. Y lo hemos hablado muchas veces acá. Muchas personas no piensan tanto en la influencia satánica porque como que las películas de terror es lo que les ha dado como una idea de qué es lo satánico. Entonces piensan que lo satánico solamente tiene que ver con gente de negro y que hace algún ritual y que sacrificaron un pollito y bueno, entonces como que pues eso tiene que ser satánico. Pues claro, me imagino que si hay alguien que está sacrificando animales por allá con unas velas, pues esos serán satánicos. Pues me imagino, claro que sí. Pero ¿saben qué? La operación satánica es mucho más poderosa y destructiva, no tanto con gente pintada de blanco y con una truza negra haciendo sacrificios. Es más peligrosa cuando se viste de luz y persuade a multitudes. Y eso puede suceder en sistemas religiosos, pero puede suceder en sistemas políticos, puede suceder en sistemas económicos, puede suceder en la educación, en los colegios, en las universidades. Un sistema que se está yendo en contra de Dios y no permite conocer a Jesucristo. ¿Saben qué? Para ser satánico no tiene que ser aparentemente oscuro, solamente tiene que ser engañoso y dirigir a la gente al infierno. Ese es el sistema de este mundo. Satanás se disfraza según le convenga, según le funcione. Si usted es uno que se va a dejar engañar a través de adorar ídolos, como la Iglesia Católica, pues Satanás se le disfraza como eso. Si usted va a dejarse obnubilar por un profesor en la universidad que le va a enseñar que se vaya en contra de Dios, pues Satanás se disfraza de intelectual y lo engaña.
Si Satanás sabe que usted es una persona que se deja influir fácilmente por los políticos, pues se le va a disfrazar de político y lo va a persuadir para que usted esté dispuesto a entregar su vida completamente y su fidelidad a un político. Él se va a disfrazar de lo que sea para que usted no ponga su fidelidad en Cristo, sino en alguien más. Satanás no le importa el anzuelo. A él lo que le importa es que usted no vaya a seguir a Cristo fielmente, sino que usted siga cualquier otra cosa y finalmente termine en el infierno. Él sabe engañar. Él tiene dominio sobre este planeta. La música, el arte, la televisión, internet, la economía, principalmente dominados por el príncipe de este mundo. Los sistemas religiosos de este mundo están gobernados por espíritus demoníacos. Y ya hablé tanto de lo que se ve afuera, pero muchas llamadas iglesias están saturadas por el dominio de demonios, porque lo que enseñan es falso. Y si están engañando a múltiples personas, pensando que están caminando hacia Jesucristo y los están guiando al infierno, ¿quién cree que está detrás de esto? ¿Usted quién cree que está guiando a los falsos maestros y les está inspirando sus mentiras y sus herejías? Por supuesto que es Satanás y sus demonios. Pero ¿saben algo? Este dominio es temporal. Jesucristo reunirá todas las cosas en Él. Él organizará todo. Este dominio es temporal porque el cumplimiento de los tiempos llegará y Jesucristo volverá a reunir todo bajo su orden soberano. Thomas Boston, un teólogo escocés y puritano, dijo lo siguiente: que tu forma de hablar y que tus acciones tengan sabor a cielo. Que tu forma de hablar y tus acciones tengan sabor a cielo. Y que tu forma de vivir represente al país hacia el que te diriges. La manera en que estás viviendo, que represente la ciudadanía que tienes, que debe ser la ciudadanía celestial. Que se vea que eres un peregrino acá, que no perteneces al sistema de este mundo, sino que perteneces a la ciudadanía celestial y vives por los propósitos de esa ciudadanía, de ese reino de los cielos. Regresemos a Efesios 1:10. Con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo. Efesios 1:10 es la proclamación del cumplimiento de la oración que hizo Jesús en el Padre Nuestro. ¿Recuerdan lo que dijo el Señor Jesús? Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Padre, que tu gobierno soberano, está diciendo otras palabras, se ejecute en los cielos, como se ejecuta en los cielos, ahora sea restablecido también en esta tierra. Es el propósito de Cristo. Mira el versículo 10, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué está diciendo? Jesucristo al final de los tiempos establecerá su reino y tanto las entidades espirituales como las entidades físicas, todo lo creado físico como lo espiritual será reunido nuevamente bajo el gobierno completo y soberano de Dios. Eso es de lo que está hablando Efesios 1:10. Miren, ahora que estuvimos leyendo Apocalipsis 20 y 21, estoy con ganas de poder llegar a un punto donde prediquemos Apocalipsis en esta iglesia, ¿sí? Porque hay mucha riqueza allí. Pero hay algo que sucede y que explica Apocalipsis, y es que al final de los tiempos, así como se derribó la barrera entre judíos y gentiles, también se va a derribar la barrera entre lo espiritual y lo físico. No que lo físico va a desaparecer, sino que la barrera que divide lo espiritual y lo físico va a desaparecer. Lo físico y lo espiritual van a estar habitando de manera abierta completamente. Personas con cuerpos glorificados, sujetos a lo espiritual, teniendo interacción con los ángeles y con las entidades espirituales y teniendo comunión con Dios por la eternidad. Él va a reunir todas las cosas, lo que está en los cielos y en la tierra al final, en el reino de los cielos. Jesucristo vendrá en su segunda venida, subyugará y gobernará con vara de hierro este mundo y mostrará lo que significa ser un gobernante perfecto. Enfrentará la rebeldía humana
y la última rebelión satánica al final del milenio, finalmente Satanás será arrojado al lago de fuego y él establecerá los nuevos cielos y la nueva tierra. 1 Corintios 15:24 dice: entonces vendrá el fin, cuando él entregue el reino al Dios y Padre, después de que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Qué significa esto? Que Dios pondrá en orden en Jesucristo todas las cosas. ¿Qué incluye esta reunión del gobierno de Cristo? Derribar la barrera de separación entre judíos y gentiles, todos reunidos en un mismo pueblo. Con el reino milenial será reordenado todas las cosas y veremos lo que es un gobernante perfecto. Ya usted no va a tener que seguir pensando quién será mejor, Petro o Uribe. No, ya no va a tener más eso. Y ya no va a tener que tener esa necesidad en su mente, porque el gobernante perfecto es Jesucristo. Usted estaba poniendo su idea y su expectativa en un Mesías en esta tierra. Y para ustedes que dicen ser cristianos, les recuerdo que el Mesías se llama Jesucristo. Él es el gobernante perfecto. Y un día le va a mostrar a todos lo que significa gobernar este mundo perfectamente, esta tierra. Jesucristo finalmente redimirá todo, lo reunirá, lo pondrá en orden, resumirá el desorden bajo un gobierno eterno que es el gobierno de Dios, porque Jesucristo es Dios. Las enfermedades desaparecerán, la muerte desaparecerá, las injusticias desaparecerán. Él enjugará toda lágrima de los que son suyos. Toda rebeldía en contra de Dios será solo parte de la historia. Él fue herido en el calcañar, pero finalmente aplastará la cabeza de Satanás. ¿Cuál es mi consejo para todos ustedes? Es mejor que se sometan voluntariamente ahora al gobernante del universo. Al final toda rodilla se va a doblar delante de él. Pero ¿saben qué es mejor? Doblarla voluntariamente ahora. Porque si doblas tu rodilla después siendo un rebelde, lo que significa es que vas a estar doblando las rodillas, pero él te va a estar castigando eternamente por tu rebeldía. Pero si tú doblas tus rodillas voluntariamente hoy, confesando tu pecado, reconociendo que Él es el único Salvador, ¿saben qué dice el Señor? Que vamos a cogobernar con Él por la eternidad en el reino de los cielos. Y yo sé que ustedes están guardando las Biblias, pero todavía falta un poquito. Así que tranquilos, como decía Henry Tolopiro, basado en el Señor Jesucristo, tranquilos, manada pequeña. Filipenses 2:10 dice: para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, Jesucristo es el Rey eterno, el gobernante del universo, nunca ha dejado de serlo. Es el Rey soberano, pero eso no quiere decir que no haya otras realidades simultáneas y que hay cierto gobierno que le ha dado en este mundo a Satanás. Con su primera venida vimos un comienzo del establecimiento de ese reino. Mira, algo hermoso que a veces la gente ignora es que en la primera venida de Cristo, con Él acá, se vio algo de lo que experimentaremos con Él por la eternidad. Él teniendo cuidado de nuestras necesidades, supliendo lo que nosotros necesitemos. Tenían hambre, Él multiplicaba la comida. Desapareciendo las enfermedades. Era como una prevista de lo que se venía en el reino de los cielos, con Él como gobernante. Lo más hermoso del reino de los cielos es poder verlo cara a cara al Señor Jesucristo y estar con Él por la eternidad y disfrutar con Él. Él es el Rey eterno, pero restablecerá todo el orden al final. Miren, si pudiera resumir esto del reino de Dios, que es muy importante, podría dividirlo en 4 formas. Número 1, el reino eterno de Dios. Él es soberano sobre todo lo que existe. Ese reino siempre ha existido, nunca ha dejado de existir, ni aún con la entrada del pecado. El reino soberano de Dios. En segundo lugar, el reino espiritual de Dios. Él reina en los corazones de aquellos que somos suyos. Los que han puesto su fe en Jesucristo
Él reina en nuestros corazones, Él reina en nosotros, nosotros le obedecemos a Él. Entonces el reino soberano, el reino espiritual de Dios, pero en tercer lugar el reino terrenal de Dios, que es lo que podríamos conectar por ejemplo con el trono de David o el reino de David o la delegación que se le dio a Adán de gobernar y sojuzgar esta tierra de manera correcta. Ese reino es el que Jesucristo finalmente establecerá en el milenio. Y finalmente podemos hablar de lo que he denominado el reino final o definitivo, que ¿qué es? La reunión de todo bajo su poder, todo dominio y todo gobierno en un solo gobierno unificado de Dios por la eternidad. Y es impresionante saber que vamos a participar con Él de esto, de ese gobierno. Versículo 10, tanto lo que están en los cielos como lo que está en la tierra. La barrera de lo físico y lo espiritual, lo que divide estas dos realidades, desaparecerá. Y podremos habitar con Él por la eternidad. Miren, quiero terminar esto aplicando a nuestras vidas este pasaje. Número 1, si dices estar en Cristo, entonces debes estar ya andando bajo su dominio. Si tú dices que ya eres de Cristo, ya debes estar haciendo parte del orden que Él está trayendo, de estar ordenando tu vida al dominio de Cristo, al gobierno de Cristo. 1 Corintios 6:9, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Si esa es tu práctica de vida, si tú estás andando generalmente bajo la corriente de este mundo, no heredarás el reino del cual estaba hablando esta hora. Pero ¿saben qué? Dice, y esto erais algunos de vosotros. Algunos eran eso, algunos practicaban eso, pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Si dices estar en Cristo, entonces anda ya bajo su dominio, bajo su orden. Ya hemos visto que el propósito de Jesucristo es reunir, traer orden. Así que la pregunta es si tú ya estás reunido en Cristo. Número 2, si aún eres un rebelde, si aún estás bajo la corriente de este mundo, si todavía tus ideales son los mismos de las personas que están fuera de Cristo, bueno, la idea es que hoy voluntariamente puedas rendirte ante Él. Doblega tu corazón ante Cristo, confiesa tu pecado, suplica que te salve. Ahí en esa silla puede estar elevándose una oración en este momento diciendo, Señor, yo soy ese rebelde en contra de ti, pero por favor sálvame. Suplique salvación, confiese sus pecados y suplique que el Señor lo salve, que le dé vida nueva. A menos de que usted nazca de nuevo, no podrá ser parte del reino de los cielos. Juan 3:3, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que suplica, yo quiero nacer de nuevo, sálvame por favor, no quiero andar más bajo la corriente de este mundo, bajo el dominio de Satanás, sálvame. Y una tercera y última aplicación, atesora el reino de los cielos como el más grande tesoro. Más que cualquier cuenta bancaria, más que cualquier carro, que cualquier casa, más que tus propios hijos, atesora el reino de los cielos como lo más valioso que tengas. Mateo 13:44, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Por qué? Porque ha descubierto que ese era el tesoro más grande que había y está dispuesto a dejarlo todo por estar en ese reino. Termino con una frase de John Knox, el reformador en Escocia. Aunque el diablo se enfurezca más cruelmente que nunca, y aunque la carne nunca haya sido tan frágil y sienta deseos cada día y cada hora en contra de los mandamientos santos de Dios y hasta en contra de Dios mismo, no hay motivo para desesperarnos.
Lo que tenemos delante de nuestros ojos no es el tiempo del juicio. Esperamos lo que Él nos prometió, el reino eterno preparado para nosotros desde el principio. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra y gracias por la esperanza que tenemos de que este caos en el que vivimos, no solamente externo, sino en nuestras propias vidas, porque aún hay pecado remanente en nosotros, que nos duele, que nos daña, un día será puesto en orden bajo el dominio de Jesucristo. Gracias porque Jesucristo fue herido en el calcañar. Hay cierto dominio y cierta operación de Satanás desde el Edén. Ha hecho gran daño, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Si Satanás ha hecho estragos, Jesucristo resolverá todo al final, purificará todo, limpiará todo, pondrá todo en orden. Y te damos gracias, Señor, por la obra de salvación, por la redención que tenemos en Cristo. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a nuestra nueva ciudadanía, que es la ciudadanía de los cielos. Amén.